Ok, entonces vamos a empezar con el taller práctico número 4. Con este taller finalizamos ya toda la parte de práctica, ¿no? Entonces, y básicamente este taller se va a enfocar a los agentes etiológicos de micosis oportunistas. Vamos a empezar con el género Cándida, que pertenece a la clase o a la filum Ascomicetos, a la familia Saccharomycetes, ¿sí? Y el género Cándido, en el estado teleomórfico, tiene diferentes nombres, como Pichia, Hansenula, Arciosina, pero en el estado anamórfico es el que conocemos, que se llama Cándida. Cándida tiene muchas especies, se han descrito más de 200 especies, de las cuales únicamente aproximadamente 60 son patógenas oportunistas para el hombre, y de estas 6 u 8 son de importancia significativa. Ya habíamos visto que las cándidas, el género cándida, tiene levaduras, las cuales no son pigmentadas. La forma celular es variable, o sea que esas levaduras pueden ser globosas, ovoides, ¿sí? Está compuesta por una pared celular con 2 capas, y la reproducción es por gemación o blastoconidios. Dentro de la micromorfología pueden formar pseudohifas e hifas verdaderas, y la forma tradicional, que son las levaduras. Aquí estamos viendo diferentes especies del género Cándida, que es el nombre que tienen en el estado anamórfico, como son Cándida albicans, complejo Cándida parapsilosis, Cándida glabrata, tropicales, crucei, tulinienses, lusitaniae, Kefi, Guillermondi, Famata. Estas de aquí son las especies más frecuentes del género Cándida que producen infecciones. Entonces, en cuanto a la micromorfología, pueden estar como levaduras, ¿sí? Pueden producir pseudohifas, blastoconidios, pueden producir también clamidosporias o hifas verdaderas. Aquí en este cuadro está puesto el principal tropismo, el tropismo de las principales especies del género Cándida. Es así que la Cándida albicans tiene politropismo, o sea que no tiene un sitio específico al cual va a ir, sino que puede afectar cualquier parte del cuerpo. Cándida albicans, la especie albicans, es la que más frecuentemente está involucrada en procesos infecciosos cuando hablamos de cándida. Cándida glubiniensis principalmente tiene tropismo hacia la mucosa orofaringia, Cándida glabrata hacia la mucosa vaginal, la mucosa oral, la broncopulmonar, el sistema nervioso central, el tracto gastrointestinal, el urinario y el osteoarticular. Cándida guillermondi, mucosa vaginal, hacia el endocardio y hacia el sistema osteoarticular. Cándida crucei, a todo tipo de mucosas, puede dar infecciones sistémicas como endocarditis, puede migrar hacia ocasionar endoftalmitis y diarrea infantil, al igual que Cándida paraxilosis, pueden ocasionar diarrea infantil, sobre todo en neonatos. La Cándida parapsilosis está involucrada frecuentemente en onicomicosis, pueden ocasionar candidemes o fungemias, endocarditis, otitis y diarrea infantil. Y por último, Cándida tropicalis, vaginitis, pueden afectar el sistema broncopulmonar, ocasionar candidemia, afectar el sistema nervioso central e ir hacia el intestino y hacia el sistema osteoarticular. Las cándidas crecen bien en agar saburó. Las colonias son típicas en un promedio de 24 a 72 horas y hay crecimiento a 25 grados centígrados. También pueden crecer en agar papa dextrosa y también pueden crecer a 37 grados centígrados. Por eso es que las cándidas son de aislamiento frecuente en los laboratorios de bacteriología, porque crecen bien en los medios bacteriológicos. Las colonias típicas son colonias limitadas, como las que estamos viendo en la fotografía, ¿sí? Limitada, planas, tienen la apariencia de cremosas, pueden ser opacas y de consistencia lisa. Son las típicas colonias levaduriformes. Existen agares como este que está puesto aquí a su izquierda, que se llama el cromo agar cándida.
que cromo quiere decir color, ¿no? Es un agar que permite diferenciar las especies más importantes de cándida de acuerdo al color. O sea, tienen un sustrato cromogénico en su composición que le permite, a medida que crecen las levaduras, se permite diferenciarlas. Y es así que ustedes están viendo ahí, la Cándida tropicalis es la que tiene esa coloración como azul. Ahí está puesta. La verde, verde como verde esmeralda, es Cándida albicans. Y la rosada se podría identificar como la especie crucei. La Cándida glabrata es la que crece incolora, ¿sí? Pero hay que ser muy, al momento de revisar estos agares, hay que ser muy detallista, porque si bien Cándida tropicalis es azul, Cándida dubliniensis también es azul y sin embargo, tienen diferente tonalidad de azul. Entonces, hay que tener un poco de experiencia para poder revisar estos agares. Otro agar típico que se utiliza para las cándidas es el agar que se conoce como agar Nickerson, que es el que está en el extremo derecho, el cual es exclusivo para las cándidas. En estos dos el agar es exclusivo para las cándidas, pero característicamente tiene una sustancia que hace que las cándidas albicans crezcan de un color marrón, como el que estamos viendo en la foto. Y las otras especies de cándidas crecen de otro color, crecen blanquecinas, ¿sí? Crecen con una coloración blanquecina o crema. Las únicas que crecen con la coloración marrón es la Cándida albicans. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, doctora. Vamos bien. Ok, entonces, ¿cómo se realiza la identificación de las levaduras pertenecientes al género Cándida? Si habíamos visto, la mayor parte de la identificación de los hongos que hemos visto se realiza en base a la micromorfología, o sea, dependiendo de la forma que adquieren, pero esto es típico para las hifas. En este caso, las levaduras tienen la misma forma, entonces es muy difícil identificarlas por la forma, o sea, no se puede. Y entonces, se utilizan diversas metodologías como son estas que están aquí explicadas para la identificación de levaduras del género Cándida. Tenemos la primera prueba, que es la filamentación en suero. La segunda, la filamentación en suero quiere decir la producción de hifa verdadera. La segunda prueba es la producción de pseudomicelo y la producción de clamidoconidios, y pruebas bioquímicas basadas que se denominan simograma y ozonograma. El simograma es la fermentación de los azúcares y el ozonograma, que es la utilización de los azúcares. Entonces vamos a ver la primera prueba, que es la filamentación en suero. Se utiliza suero humano, suero con glucosa a 37 grados centígrados. Se pone el hongo, la levadura a crecer por 3 horas a 3 horas y media, y se ve que las levaduras producen un tubo germinal, o sea, una hifa verdadera. ¿Qué especies de cándidas producen hifa verdaderas? Únicamente Cándida albicans y Cándida dubliniensis. O sea que este es un método para hacer identificación de la especie de Cándida albicans, sobre todo Cándida albicans, que es mucho más frecuente que Cándida dubliniensis. Entonces, la única especie de cándida que puede producir hifa verdadera corresponde a Cándida albicans y Cándida dubliniensis. La segunda prueba, que es la producción de pseudomicelo y clamidoconidios. Esto generalmente, el clamidoconidio es un organismo, una estructura o un elemento de resistencia. Si recordábamos las clases del primer parcial, en los cuales hablábamos de los elementos de reproducción, entonces los clamidoconidios se producen cuando el microorganismo está en condiciones deficientes nutricionales. Y entonces, ¿en qué medios de cultivo se producen estos clamidoconidios? En medios de cultivo pobres, nutricionalmente hablando, como agar harina de maíz o agar papa
arroz o agar papa zanahoria, se incuba la cepa que queremos investigar a 25 grados centígrados por 72 horas y luego se examina la micromorfología en el microscopio y se van a ver la producción de los clamidoconidios. Y el ozonograma y el sismograma para ver la fermentación de azúcares, se ponen tubos o agares con diferentes azúcares, como estamos viendo aquí, esta es una prueba comercial, y luego se ve si, en el caso del sismograma, la fermentación de los azúcares y en el caso del ozonograma, la utilización de los azúcares. Estas pruebas son bastante útiles para identificar las levaduras pertenecientes al género Candida. Hasta ahí terminamos con Candida. Vamos a ver Cryptococcus neoformans. Ya habíamos dicho que el Cryptococcus tiene dos especies que se llaman Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattis. Se han descrito 5 serotipos a nivel capsular, que son el A, B, el C, el D y el A, el D. El Cryptococcus gattis es una levadura mucho más elíptica y globosa y es mucho más endémica de ciertas zonas tropicales y subtropicales como Australia, Canadá, Colombia, Brasil. Mientras que el Cryptococcus neoformans es más como cosmopolita. Crecen bien en agar saburó, en agar extracto de levadura, en agar BHI, se inhibe por ciclo eximida, y las colonias típicamente son mucoides, convexas, brillantes, de color blanco amarillentas, y simulan mucho leche condensada. Estamos viendo aquí una fotografía de un cultivo en agar saburó de este Cryptococcus. ¿Sí? Si ustedes las ven, tienen las características descritas. Son típicas de las colonias levaduriformes. En cuanto a la micromorfología, ya sabemos que el Cryptococcus neoformans es una levadura haploide capsulada. Los blastoconidios miden de 5 a 15 micras o incluso pueden llegar a medir 20 micras de diámetro y se reproducen por gemación con gemaciones de la mitad del tamaño de la célula madre. No produce clamidoconidios, no produce brotes germinativos o hifas verdaderas y rara vez produce pseudomicelios. Todas estas características lo diferencian de las levaduras del género Candida. La cápsula puede llegar a ser hasta 3 veces el tamaño de la levadura y la cápsula se produce en un crecimiento óptimo cuando el pH del medio está entre 4 y 7.5. Ya habíamos visto en la clase que el componente principal de esta cápsula lo constituye este elemento que se llama glucurono silomanano en el 90%. Y entonces aquí estamos viendo la micromorfología de la levadura capsulada que es observable con la técnica de la tinta china, ¿sí? Como esta que estamos viendo aquí. Seguimos con el tercer género, que es el Aspergillus. Aspergillus, que puede ocasionar también micosis oportunista. El género Aspergillus pertenece al reino Fungi, al filum Ascomycota, a la clase Eurotiomycetos, al orden Eurotiales, la familia Trichocomaceae, y la especie Aspergillus con diferentes, el género Aspergillus con diferentes especies de importancia. Vamos a ver 3 especies de importancia. Aspergillus, empezamos con Aspergillus niger, que crece bien en Saburó dextrosa agar, en agar saburó, a 28 grados centígrados. Las colonias, como ustedes pueden ver en la figura, es ilimitada, o sea que no tiene bordes delimitados, es plana y es granulosa, o sea como que si fueran granos, y de color negruzca, tal cual ustedes la están viendo en la fotografía. En cuanto a la micromorfología, ¿sí? La micromorfología de este microorganismo, particularmente de esta especie, Aspergillus niger, el micelio es macrosifonado, tabicado. Característicamente la cabeza aspergilar es grande, llega a medir entre 80 y 200 micras. Los conidióforos son largos, estamos hablando de conidióforos que miden de 100 a 200 micras y son cenocíticos. La vesícula es redonda, como la que estamos viendo en el dibujo. La vesícula es redonda, grande también, de 25 a 100 micras, de la cual nacen fiálides biseriadas, ¿sí? Aquí estamos viendo la vesícula, que es redonda completamente, y nacen las fiálides que son biseriadas. ¿Qué quiere decir esto? Que las primeras fiálides, o sea que tiene 2 series de fiálides, las primeras fiálides son más grandes y las segundas fiálides son más pequeñitas, ¿sí? Aquí estamos viendo la primera serie y la segunda serie, y producen microconidios negros
que miden de 3 a 5 micras y equinulados. Típicamente las fiálides nacen en un ángulo de 360 grados de la vesícula. O sea, la vesícula es completamente redonda. No tengo una fotografía. A ver, la vesícula es completamente redonda y nace las dos series de fiálides en un ángulo de 360 grados y posteriormente tienen los microconidios que son equinulados y son pigmentados, son microconidios negros. Por eso se llama Aspergillus niger. Vamos a ver ahora Aspergillus fumigatus. Las colonias son planas, como la que estamos viendo en la fotografía, aterciopeladas, ¿sí? Simulan como que si fuera terciopelo, polvosas, de color verde, y a veces pueden tener un micelio blanco alrededor de la colonia, como el que estamos viendo en la fotografía, y a veces, no siempre, al reverso se ven de una coloración ocre. Crecen bien en agarza burodextrosa a 28 grados centígrados en 3 a 5 días. Son sensibles o inhibibles por la cicloheximida. Por lo tanto, los agares en los cuales se vaya a hacer crecer los aspergillus, no se debe incluir cicloheximida. ¿Qué pasa con la micromorfología? Las hifas de nutrición son tabicadas de 2 a 4 micras, el micelio es macrosifonado, tiene hifas reproductivas cenocíticas de 4 a 6 micras, y la cabeza aspergilar es mucho más pequeña que Aspergillus niger. Estamos hablando que esta es la más pequeña de todas las que vamos a ver, mide apenas de 30 a 50 micras. La vesícula es ligeramente alargada, ustedes están viendo esta fotografía, no es redonda como la de Aspergillus niger, sino ligeramente alargada. Tiene una sola serie de fiálides, que son pequeñas, miden de 20 a 30 micras, y solamente salen en la vesícula en un ángulo de 180 grados. A diferencia de níger, que salen en un ángulo de 360 grados. Entonces les refería que la vesícula es un poco alargada, la cabeza aspergilar es mucho más pequeña, tiene solo una serie de fiálides de 20 a 30 micras que nacen en un ángulo de 180 grados. Y los microconidios son mucho más pequeños y no son pigmentados, a diferencia de Aspergillus niger. Los microconidios miden de 2 a 3 micras. Aquí estamos viendo una microfotografía de la micromorfología de Aspergillus fumigatus. Y para terminar, seguimos con el género Aspergillus, Aspergillus flavus, que también crece bien en agar saburodextrosa o en agar papadextrosa a 28 grados centígrados, en un promedio de 3 a 5 días. Todas las especies del género Aspergillus tienden a crecer en bastante rápido, en 2 o 3 días ya hay crecimiento. Las colonias son ilimitadas, planas, polvosas, aterciopeladas, de un color verde amarillento brillante, ¿sí? Y pueden tener un pigmento difusible en algunas cepas. A veces tienen un borde de micelio reproductivo blanco. Si ustedes ven la coloración de Aspergillus flavus, es verde, pero Aspergillus fumigatus, para diferenciarlo con Aspergillus fumigatus es mucho más verde, tiene un pigmento verde oscuro, mientras que flavus tiene un pigmento como verde amarillento. Y en cuanto a la micromorfología, el micelio es macrosifonado, tabicado de 2 a 4 micras y es un micelio hialino. Y la cabeza aspergilar no es tan pequeña como fumigatus, ni tan grande como flavus, ni tan grande como níger, mide de 40 a 100 micras, pero sí tiene un conidióforo largo y rugoso. El conidióforo largo y rugoso es característico del flavus. Esta característica rugosa no lo tienen las dos otras especies que hemos visto. La vesícula es esférica, pequeña, mide de 25 a 45 micras y puede tener 1 a 2 series de fiálides, las cuales nacen en ángulo de 360 grados, así como estamos viendo en la fotografía.
Los conidios son conidios equinulados que llegan a medir de 3 a 4 micras, ¿sí? Entonces, esta simula mucho el Aspergillus niger, pero a diferencia de Níger, ¿cuáles serían las diferencias? Que los microconidios de esta no son pigmentados, no son microconidios negros, como Aspergillus niger, que por eso se le da el nombre de Níger, que quiere decir negro. Acá estamos viendo una microfotografía de Aspergillus flavus. Ustedes pueden ver los microconidios o las fialias nacen en un ángulo de 360 grados a partir de la vesícula. Y para terminar, vamos a ver los glomeromicetes, antiguamente conocidos como zigomicetos, ¿sí? De estos pertenecen a la división, ya habíamos hablado de la división glomeromicotas. Tenemos dos importantes, la mucoromicotina, que son los que causan las mucoromicosis, y la entomoftoromicotina, que causan la entomoftoromicosis, que estos son organismos, microorganismos patógenos primarios. Dentro de esta subdivisión mucoromicotina tenemos el orden mucorales, endogenales o mortierales. Y de estos, los géneros más frecuentemente involucrados como agentes etiológicos de mucormicosis tenemos a la cabeza Rhizopus, mucor, Rhizomucor, Lictemia, antes conocida como Accidia, Syncephalastrum, Coningamela. Tenemos también Saxenaea y Mortierella, que son los más comunes, los géneros más comunes causantes de mucormicosis. Y entonces vamos a ver dos específicos, Rhizopus oryzae, que tiene un micelio macrosifonado grueso, no es cenocítico, no es ramificado, se caracteriza por tener abundantes rizoides, como estamos viendo en la fotografía F, abundantes rizoides y numerosos rizoides. Típicamente la columela es ovoide, no se puede ver muy bien, la columela es ovoide del esporangio, tiene un esporangio grande y redondo que llega a medir hasta 200 micras, y las esporangiosporas miden de 6 a 8 micras, o sea, tiene esporangiosporas bastante grandes. Estas son las características de la micromorfología que estamos viendo, ¿sí? La micromorfología, las hifas se disponen, tienen aspecto rizoide, abundantes, la columela es un poco alargada, la cabeza, el esporangio es bastante grande, llega a medir hasta 200 micras, y los esporangiosporas también son bastante grandes, llegan a medir hasta 6 u 8 micras. Eso en cuanto a Rhizopus oryzae. Vamos a seguir con mucor. Característicamente este de aquí no tiene rizoides, o sea que las hifas no se colocan o no se disponen en rizoides. La columela es ovoide. La estamos viendo en la microfotografía, la columela es ovoide. El esporangio es redondo, pero es mucho más pequeño que el esporangio de rizoides. Y las esporangiosporas también son más pequeñas, de 3 a 5 micras. Estamos viendo aquí en la microfotografía de mucor. Y para terminar, Lictemia, antes conocida como Accidia, el micelio macrosifonado, cenocítico. Los rizoides son escasos y pequeños. La columela es piriforme, la estamos viendo en la fotografía, no es redonda como el de mucor, ¿sí? Tiene una columela bastante característica. El esporangio es muy pequeño, no llega ni a medir ni 100 micras, a diferencia de rizoides, que habíamos visto que llega a medir hasta 200 micras. Este de aquí, el de Lictemia, no mide más de 70 micras, y las esporangiosporas son bastante pequeñas, no miden entre 2 y 4 micras, o sea, son mucho más pequeñas que las de rizoides. Entonces, hasta aquí terminamos con el taller de los agentes etiológicos de las micosis oportunistas. ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctora. No, doctora.
Doctora, En sí, doctora, el taller son 8 los dibujos. El taller. Tienen que dibujar las diferentes micromorfologías de Cándida, ¿sí? De Candida albicans, que es la que produce la hifa verdadera. Cryptococcus, ¿sí? Cryptococcus neoformans. Las 3 micromorfologías de Aspergillus, tenemos Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, ¿sí? Y de ahí tenemos Rhizoides, Mucor y Litemia. Son 9. Déjenme contarlos de vuelta. Candida albicans, Cryptococcus neoformans. Sí, son 8, perdón. 8 dibujos. ¿Está claro? doctora, una pregunta. Sí, doctora. Cuando hablamos de un hongo patógeno primario, o sea, en general, ¿la patología no puede afectar a los pacientes inmunocompetentes o sí los afecta? En general. Cuando hablamos de hongos patógenos primarios, quiere decir que afecta a inmunocompetentes. Que los afecta. Ok. Ajá. Todos los hongos que causan micosis endémicas Sí, las endémicas. Esas eran las que son íbamos a usar. patógenos primarios. Sí. O sea que causan enfermedad así estés inmunocompetente. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, disculpe. Doctora, una pregunta. Mi internet estaba fallando y no pude estar al inicio en la lista. Ya eso del internet fallando, chicos, ya lo he repetido muchas veces, 15 minutos de gracias, yo no puedo estar tomando lista después. ¿Cómo sé que, que el internet estaba fallando? O sea, todos tenemos 15 minutos de gracia para entrar. Y si no, pues son 15 minutos, incluso hasta 20, porque yo empiezo a tomar lista 15 a los 15 minutos pasados y me demoro 5 minutos más o menos en tomar la lista. Entonces, fuera de eso ya no les puedo dar más minutos de gracia. Doctora, una pregunta. Los 8 dibujos van en una sola hoja, ¿verdad? Sí, hagan los más pequeños nada más. Gracias, doctora. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿No tenemos más preguntas? No, doctora, creo que no. Ok, entonces terminamos con esto. Realmente no es muy largo. Ya está está todo el programa. Ok, chicos, entonces si no hay nada más para discutir, nos podemos despedir.